Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y obra de uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, Immanuel Kant. Desde su infancia hasta su impacto en la filosofía moderna, exploraremos cada aspecto de su vida, sus estudios, sus obras y su legado. Si eres un amante de la filosofía o simplemente curioso sobre cómo se han formado las ideas que hoy consideramos fundamentales, este video es para ti. No olvides suscribirte y darle like para seguir explorando juntos los temas más profundos y fascinantes. Vamos allá. Infancia y contexto histórico. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia, en una familia modesta. Su padre era un artesano y su madre, aunque sin educación formal, era una mujer profundamente religiosa que seguía los principios del pietismo, un movimiento dentro del luteranismo que enfatizaba la devoción personal, la humildad y el rigor moral. Este entorno marcó profundamente a Kant, inculcándole un sentido de disciplina y ética que influiría en su filosofía. El siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces o la Ilustración, fue un periodo de intensos cambios intelectuales y sociales en Europa. La razón, la ciencia y la idea del progreso dominaban el pensamiento de la época, desafiando las estructuras tradicionales de autoridad, especialmente la Iglesia. En este contexto, Kant se posicionaría como un pensador que intentaría reconciliar las ideas de la Ilustración con una moralidad profundamente arraigada en la razón. Formación y estudios. Kant mostró desde temprana edad una inclinación por los estudios. A los 16 años ingresó a la Universidad de Königsberg, donde se dedicó a estudiar física, matemáticas, lógica y filosofía. Inicialmente, se sintió atraído por las ideas de Newton y la ciencia natural, influenciado por sus profesores, que eran seguidores de Leibniz y Wolff. Sin embargo, su verdadera pasión por la filosofía se despertó a medida que profundizaba en las obras de pensadores como Rousseau y, sobre todo, David Hume. Hume, con su escepticismo sobre el conocimiento humano, sacudió a Kant de su sueño dogmático. La lectura de Hume fue un punto de inflexión para Kant, quien decidió desarrollar una filosofía que pudiera responder al desafío del empirismo radical de Hume. Esta respuesta tomaría forma en su obra más importante, Crítica de la razón pura. Kant no se convirtió en profesor titular de filosofía en la Universidad de Königsberg hasta 1770, después de años de trabajo como tutor y profesor privado. Este retraso en su carrera académica lo llevó a una profunda reflexión y maduración de sus ideas, lo que explica la profundidad y originalidad de su obra filosófica. Obras y filosofía. Kant es conocido principalmente por tres obras que componen lo que se conoce como su trilogía crítica. Crítica de la razón pura 1781, esta obra monumental estableció las bases del idealismo trascendental. Kant argumenta que la mente humana no es simplemente un receptor pasivo de información del mundo exterior, sino que estructura la experiencia a través de categorías como el espacio, el tiempo y la causalidad. La crítica de la razón pura explora los límites del conocimiento humano y establece que no podemos conocer la cosa en sí, es decir, la realidad tal como es independientemente de nuestra percepción. Crítica de la razón práctica 1788, en esta obra, Kant se centra en la moralidad, introduciendo su famoso imperativo categórico. Este principio sostiene que debemos actuar solo de acuerdo con aquellas máximas que podríamos desear que se convirtieran en leyes universales. La ética kantiana, basada en la autonomía y la dignidad del ser humano, ha influido profundamente en la filosofía moral y política. Crítica del juicio 1790, aquí, Kant aborda la estética y la teleología. Explora cómo juzgamos la belleza y el propósito en la naturaleza, proponiendo que aunque nuestros juicios estéticos son subjetivos, aspiramos a que sean universalmente compartidos. La teleología, o el estudio de los fines en la naturaleza, también se analiza desde una perspectiva que busca reconciliar la ciencia con nuestras inclinaciones naturales a ver propósito en el mundo. Además de estas obras, Kant escribió sobre temas como la historia, la religión y la política. Su obra La paz perpetua es un tratado sobre la posibilidad de un orden internacional basado en principios morales, y sus escritos sobre religión, como la religión dentro de los límites de la razón sola, intentan reconciliar la fe con la razón. Importancia para la filosofía y legado. Kant es, sin duda, uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Su enfoque crítico y su insistencia en los límites del conocimiento humano marcaron el final de la filosofía moderna y el comienzo de la filosofía contemporánea.
Kant estableció que la razón tiene un papel fundamental, no solo en el conocimiento, sino también en la moralidad y la estética, lo que ha influido en todas las áreas del pensamiento filosófico posterior. El idealismo alemán, con figuras como Fichte, Schelling y Hegel, se desarrolló a partir de las ideas kantianas. Incluso filósofos como Nietzsche y Heidegger, que criticaron a Kant, lo hicieron desde una profunda comprensión de su filosofía. Además, Kant ha influido en campos fuera de la filosofía, como la teoría política, donde su énfasis en la autonomía individual ha sido fundamental en el desarrollo de los derechos humanos y la ética moderna. Seguidores, estudiantes y escuelas filosóficas. Kant no fundó una escuela filosófica en el sentido estricto, pero sus ideas dieron origen al movimiento del idealismo alemán. Fichte, Schelling y Hegel, aunque desarrollaron sus propias filosofías, fueron profundamente influidos por Kant. Este movimiento filosófico se centró en la idea de que la realidad es, en cierto sentido, una construcción de la mente, una idea que toma sus raíces en el idealismo trascendental de Kant. En la filosofía contemporánea, figuras como John Rawls han sido influenciadas por las ideas kantianas sobre la moralidad y la justicia. Rawls, en su teoría de la justicia, utiliza principios que reflejan la ética kantiana, especialmente la idea de que las personas deben ser tratadas como fines en sí mismas y no como medios para un fin. El neokantismo, un movimiento que surgió a finales del siglo XIX, buscó reinterpretar y revitalizar las ideas de Kant en respuesta a las corrientes científicas y filosóficas de la época. Este movimiento, aunque menos conocido que el idealismo alemán, muestra la duradera influencia de Kant en la filosofía. Vida personal y últimos días. A pesar de su inmenso impacto intelectual, la vida personal de Kant fue sorprendentemente tranquila y rutinaria. Nunca se casó ni tuvo hijos, y dedicó toda su vida a la enseñanza y la escritura. Es conocido por su estricta rutina diaria, que incluía paseos por su ciudad natal de Königsberg, que eran tan regulares que los ciudadanos podían ajustar sus relojes por ellos. Kant mantuvo una salud relativamente buena durante la mayor parte de su vida, pero en sus últimos años sufrió de problemas de memoria y debilidad física. Aún así, continuó trabajando hasta poco antes de su muerte el 12 de febrero de 1804. Fue enterrado en su ciudad natal, donde su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los admiradores de su obra. Conclusión: Kant y la filosofía hoy. La influencia de Immanuel Kant en la filosofía y en el pensamiento moderno no puede ser subestimada. Su insistencia en la razón como base del conocimiento y la moralidad, su exploración de los límites del conocimiento humano y su desarrollo de una ética basada en la autonomía individual siguen siendo fundamentales en muchos debates contemporáneos. Kant nos invita a reflexionar sobre nuestras propias capacidades como seres racionales y morales, y su filosofía sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan entender la naturaleza del conocimiento, la moralidad y la belleza. ¿Qué opinas sobre las ideas de Kant? ¿Crees que su filosofía sigue siendo relevante en la actualidad? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos en el próximo.